Bueno, ya el tiempo me viene jugando sus pasadas y, y lo que me interesa es cerrar esta investigación que hice en los últimos 45 años, que no es algo que he elegido, no, surgió de una experiencia. No puedo decir que fue una experiencia de muerte porque sucedió en un hotel y yo no tenía sensores en el cuerpo, yo no puedo decir en términos lógicos, racionales, que mi corazón se detuvo, no lo puedo decir. Sí, ahora que constato cómo fue, porque después sucedió varias veces, sin llegar a esa instancia de salida del cuerpo, de verme desde afuera, sucedió varias veces y fue en derrames cerebrales que hubo cuatro potentes, que fueron por picos extremos de hipertensión. Todavía no pude terminar de entender cómo es el proceso, pero hasta donde los datos que tengo y lo que el dibujo a mí me aparece, yo diría que el problema está en golpe de látigo que puede subir por un colectivo, por un caballo, como la última mensura que hice en el campo de Characato, durante 3 días para hacer la mensura del campo. Ahí fue cuando se dispararon los ACV. Esto fue en el año 2004 y, y tuve 2 años de gestión, excelente igual, pero ya estaba con el hemisferio derecho del cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo? Que el hemisferio derecho va de tema en tema. Es decir, la atención no se junta por voluntad. Esa es la atención del lado izquierdo. La del lado derecho se centra en un deseo que puede ser, por ejemplo, hacer un bien determinado. Entonces ahí es como que se cierra. Entonces, claro, se profundiza. Desde el hemisferio derecho se ve desde profundidades que desde el izquierdo no se ve. En el izquierdo es más ver cómo compatibilizan los conocimientos que suceden en departamentos estancos, porque así fuimos educados. En cambio, en el hemisferio derecho no, es contacto con la latiz, es una fuente, es como la inteligencia artificial, pero creativa, no la artificial, que no es otra cosa que la copia de nuestros razonamientos potenciados, como en su momento las computadoras pudieron eh, hacer la calculadora, digamos, y el número que nosotros tardábamos horas en hacer, de repente la calculadora se resolvía en un instante. Aquí pasa con la inteligencia artificial algo muy parecido, que es tomó todos nuestros conocimientos y racionamientos y hizo una síntesis muy rápida, pero lleva en sí todas las fallas que nosotros tuvimos de lógica. Y todos tuvimos fallas de lógica porque en una etapa evolutiva en la que la mayoría de nosotros fuimos educados, la concepción de newtoniana, la matemática newtoniana era algo comprensible. En cambio, la cuántica era algo desconocido. La cuántica, el concepto de relatividad que incorporó Einstein, no es una fórmula química. En esencia es un concepto que hace, que nos permite tener una visión del universo, de la realidad misma, más holístico, de más profundidad. Todo esto a mí me tocó verlo en el transcurso de 40 días, que fueron días después de esa experiencia de muerte en el año 1980 en Andalucía, en Roquetas del Mar. Cuando iba de viaje en mi Ford Fiesta, desde Mojácar hasta Marbella, a entregar unos pareos que tenía que entregar. Yo en aquel momento había logrado, gracias a un descubrimiento que hizo Mora Videladorna en Ibiza, que en Europa no se conocía lo que era un pareo, y ahí se hizo un emprendimiento y a mí me tocó instalar eso en la mejor boutique de cada
lugar de la costa española, Baleares y Canarias. Tuve que hacer ese viaje, salí de mi casa de Mojácar y a mitad de camino me di cuenta que no podía seguir manejando y ahí fue cuando aterricé frente al mar. Lo único que me acuerdo es el volante con el óvalo en el medio, que es donde cuando tengo una ACV lo que intento es fijar la atención. Es algo que aprendí de chico. A mí los dolores de cabeza desde mi infancia fueron feroces. Y ahora me doy cuenta que siempre fueron derrames que no eran dolores de cabeza, eran pequeños derrames. Lo que pasa es que en Andalucía en 1980 tenía, fue un derrame mucho más potente, entonces dejó secuelas. Y las secuelas que me dejó fue quitarme las capacidades organizativas. Mi mente iba solo de tema en tema. Cuando en principio estaba inmóvil, me abrí los ojos después de verme en el techo, solo podía mover los párpados, no podía mover ningún músculo del cuerpo. Y de repente recordé un aroma, y era el de la mujer con la cual me había abrazado esa mañana. Y eso me tentó plug y de repente me encontré de pie al lado de la cama. Ahí me di cuenta instintivamente, después lo fui elaborando, que era el deseo el que manejaba mi voluntad. Entonces todo mi trabajo pasó por la limpieza del deseo. Y para la limpieza del deseo me sirvió de muchísimo el conocimiento tolteca. Había leído los dos primeros libros de Castaneda 2 años antes en la isla de Ibiza. Me fui de Ibiza en el año 79 cuando pusieron el casino, porque la magia de Ibiza es que nada giraba alrededor del dinero. Las cosas, incluso la economía, era maravillosa en la isla. Generaba moda para toda España, para bastantes lugares de Europa. Yo tuve una distribuidora de ropa de moda de Ibiza en las Islas Canarias, conozco el tema. Y cada uno trabajaba en lo que le gustaba. Hasta que en el año 79 pusieron el casino. Y ahí empezó a convertirse, dejó de ser la economía virtuosa que era. Porque la economía virtuosa no solo tiene que dar una rentabilidad determinada, sino una calidad de vida que está dada por los trabajadores. Cómo se llevan, cómo se relacionan. Ahí es cuando hay una sinergia mini argumental virtuosa. Y la ventaja que yo tenía es que durante 4 o 5 años en Buenos Aires, en los años 70, yo participé de un experimento, diría, de análisis transaccional y Gestalt. Y pido que cuando yo digo análisis transaccional separen muy bien todo aquello que se conoce cuando uno googlea análisis transaccional. Lo único que yo tomo es lo de Eric Berne, el doctor Eric Berne, que fue el creador. Creo que todo lo demás es una interpretación que es una, pero me parece que el centro de Eric Berne está clarísimo en el prólogo del libro. ¿Qué dice usted después de decir hola? Son 2 páginas. En esas 2 páginas para mí está la síntesis. Todo lo demás es una explicación que después se lo ha utilizado, incluso se lo ha utilizado para empresas. Cuando me di cuenta de mi tipo de capacidades, para qué servía, que era un tipo de capacidades que si yo en la escuela primaria las mostraba, recibía bullying, yo había negado esa inteligencia. En mi mundo esto estaba negado. Me acuerdo, una odio profesional brillantísima, bla, 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 que es la que recomendaba cuando yo subía, tenía que ir en colectivo a la escuela y tenía 1 hora de viaje en colectivos que saltaban y a mí la columna me saltaba y yo hacía convulsiones y la niña esta hacía interpretaciones psicoanalíticas. Yo creo que las interpretaciones psicoanalíticas, porque el psicoanálisis generó 2 cosas. Uno es la capacidad para recapitular, lo cual es fantástico, porque uno va a un trauma, lo vive desde la experiencia actual y puede sanar, y si hay sana, el aquí ahora cambia.
Eso lo sabían los toltecas, lo sabían diferentes cosas. Freud lo agarró y lo metió en un marco dogmático que es una visión del mundo limitadísima. Limitadísima. Y Lacan también, liquidadísimo. Jung se acercó mucho más cuando empezó a ver el inconsciente, pero claro, en ese momento no estaba desarrollada la cuántica, entonces no se podía percibir lo que era la latiz. Y la latiz es un campo de energía, de conciencia existente en el universo. Y eso es lo que conocí cuando aquella experiencia de muerte. Que no sé si fue muerte, si fue una experiencia mística, puedes llamarlo como se te dé la gana. A mí lo que me queda es que sobreviví, supe en aquel momento, que si yo mostraba ese tipo de inteligencia, me aniquilaban, de una que me aniquilaban. En la Argentina desde ya era prohibidísima y además yo venía con todo el miedo del mundo, porque justamente mi herida estaba en la cantidad de bullying. A mí me golpearon por todos lados. Mi infancia hasta los 13 años fueron golpes en todos los ámbitos en que he vivido, en todos, sin excepción. Sí, hubo una excepción, que fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Yumen, que es el club donde iba, y ahí nunca jamás hubo violencia física, el único lugar. Ahí hubo otra violencia que fue intelectual, pero ese es otro tema. Y en ese sentido estoy súper agradecido. Entonces cuando vi, claro, vi desde un lugar que poco tiene que ver con la realidad que nos enseñaron, porque nos enseñaron a poner la atención en determinados aspectos donde vemos como en departamentos estancos. Pero hay una forma de ver. No es mirar y picotear. No, es ver, es ver. Entonces ahí es cuando el hemisferio derecho del cerebro combina con el izquierdo y ordena, pero ordena por temas. Entonces, el tema principal es la vida. Y la vida se relaciona en principio con la salud. Después, la salud es imprescindible, es lo primero que toca resolver. Que es una cosa que en este momento, en mi país, se está viviendo horriblemente mal. No hay salud, han hecho un desastre. Se lo critica mucho al expresidente Fernández por la cuarentena que se hizo, que fue larga, que fue esto, que fue lo otro. Pues miren, yo les voy a decir, si con el sistema de salud tal lo había dejado el neoliberalismo de Macri, que además ganó la campaña con una letra que sacó de unos avisos clasificados de un amigo suyo, que son letra mía. Y cuando yo no quise trabajar para ese señor, a mí me plantearon la guerra. Decía, lo primero que me interesaba era chequear, es decir, esta visión, que por un lado tengo que disimular para que no me aniquilen, por una cuestión o por otra, por ahí además, porque a mí los afectos y las cositas así me aburren. A mí me gustan los afectos reales. Las famas, esas cosas a mí me aburren. Siendo humilde se es más feliz. Esas son las cosas que aprendí. Porque la felicidad tiene que ver con el contacto con el ser. Si no estamos necesitando estímulos sustitutivos, nos desdoblamos. Entonces en nuestra sociedad nos desdoblamos. El deseo iba por un lado y la obligación iba por otro. Pues todo eso quedó en el paradigma. Fue necesario hacer la revolución industrial, tener la tecnología. Bien, ya la tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué vamos a hacer? ¿Guerritas? ¿Jueguitos de poder tal adolescentes? Ahora entran nuevos elementos en nuestra capacidad de razonar, que es la visión cuántica, que al mismo tiempo dibuja un fraseo distinto, donde por un lado es la atención y por otro lado, hemisferio izquierdo, buscar poner un orden, porque no hay caos. El hemisferio derecho, cuando viaja por lugares conocidos, porque la matriz, esto en cuántica tiene un nombre específico y recomiendo ver, publiqué ayer en Facebook un video y hay una explicación de Inés Urdinareta,
en los coloquios de México, y ahí es una explicación brillante. Entonces, esto que se repite es igual, es lo que llamamos geometría sagrada. Entonces, todo está unido. Cuando uno aprende computación, sabe de telefonía, porque hay criterios. Las cosas que inventamos no las inventamos, no, lo que seguimos son nuestras matrices. Como la araña cuando hace su, su, ¿cómo se llama? Su red, la hace en función, digamos, con el dibujo de unas células determinadas. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con la, determinadas formas que tenemos en el ADN, que eso al mismo tiempo es reflejo de la latiz. Entonces ahí es cuando está en armonía. La razón, lo que te lleva, el centro de la razón, cuando la lógica es impecable, lo que te permite conectar con la inteligencia del corazón, que es la que vale, que es la que manda, que es la que da vida. La otra es la oscuridad. Entonces el cambio de la humanidad es un encontrarse con el ser que cada uno es en realidad. Y eso no es tan simple de un día para otro, es un proceso. Es un proceso que incluso a veces lleva a catarsis determinadas. Pero cuando hablo de catarsis sanas, liberadoras, sanadoras. Pero entramos, sí, entramos en un nivel de comprensión distinto. Es como que se nos abre un panorama. Y esto lo explico porque mi gran trabajo, o lo que busqué, fue a toda costa buscar la mejor humildad, porque si yo venía con un tipo así, que además cuando lo hice en la práctica, por ejemplo, cambié los criterios del marketing del mundo a las social marcas, cosa que era tabú. Y en la Argentina el cambio en los avisos clasificados, y después están las fórmulas de asociación de planes de comunicación, y bueno, todo lo que es lo de las puertitas, Macri. Eh, Ninguno me agradeció, pero tampoco yo lo hice para que agradezca. Pero viste, la soberbia a veces y el egoísmo nos lleva a cuestiones que lo que nos toca es colaboración estratégica. No podemos jugar más jueguitos de poder, tipo matoncitos. Así nos convertimos en sudacas. Yo me acuerdo de mi primer viaje a Europa en el 71, por ser argentino te abrían todas las puertas. En España porque les habíamos mandado el trigo para la hambruna, y en Italia porque le habíamos dado cobijo a los parientes, ¿viste? Cuando la guerra. Y así en cada país. Y éramos conocidos en Suiza por Atahualpa Yupanqui y por Borges. Y era un placer. En el 78 nos empezamos a convertir en sudacas. ¿Por qué? Porque empezamos a ir con los hábitos del sálvese quien pueda, que son de un egoísmo absoluto, sin ningún criterio de comunidad. Y entonces, nada, romper con todo, y así nos convertimos en sudacas. Después Europa se convirtió en sudaca. Pero eso es porque un sistema terminó. Todos los sistemas, cuando terminan, muestran su parte oscura. Bueno, ahora toca superar. Y la superación no va a ser por la competencia, va a ser por la colaboración estratégica. Y la colaboración estratégica pide a cada uno de nosotros un cambio. Un cambio donde seamos más nosotros mismos, pero al mismo tiempo busquemos de qué manera positiva relacionarnos unos con otros.